Hágase tu voluntad. Esa frase no está tan fácil de decirla. Hágase tu voluntad. Yo quiero invitar a aquellas vidas que en este momento me están escuchando y están atravesando alguna situación difícil, que no las quieren, que se les hace difícil dar gracias, aceptarla. Decir hágase tu voluntad ante un panorama que uno no quiere no es tan sencillo. Sin embargo, es posible con la ayuda del Señor. Jesús, nuestro Maestro fiel, un día con sus discípulos, uno les preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y les enseñó el Padre Nuestro que conocemos. Y dentro de ese Padre Nuestro, dentro de esa oración, incluyó esta frase: hágase tu voluntad. Dice: Padre Nuestro que estás en el cielo. Y cuando comienza esa oración, nos dice que en el cielo se obedece todo lo que el Padre decide. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. O sea que el Padre da una palabra y se obedece en el cielo. Los ángeles, querubines, serafines, allí todo el mundo obedece. Allí no hay espacio para cuestionar. Él da la palabra y se ejecuta. ¿Y cuántas veces vemos eso en la palabra de Dios? Descienden los ángeles con una comisión, la hacen y se van. Vemos tantos relatos cuando descendieron para ejecutar el juicio con Sodoma y Gomorra, venían a ejecutar ese juicio y se iban. Y venían y a veces hablaban con el patriarca Abraham. O sea, ejecutaban y se iban. Al ángel Gabriel le dijo: María, esto es lo que hay, y me fueron y se iba. Y lo mismo ejecutaban el juicio que daba la buena noticia. Ellos no cuestionan. En el reino se obedece. Y Jesús dice: Padre nuestro que estás en el cielo, que se haga tu voluntad como aquí, como se hace en el cielo. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que procurar caminar en esa dimensión de obediencia. Que el Padre ordena y uno tiene que obedecer. Ay, hermano, bendito sea el Señor. Tenemos que practicarlo aquí porque en el cielo se vive así. En el cielo no hay espacio para contienda. En el cielo no hay espacio para cuestionamiento. Es que usted no va a pasar ni por la puerta. Ni yo tampoco. Si no aprendemos. Y aquí tenemos el entrenamiento. Aquí en la tierra. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. ¿Y quiénes van a hacer tu voluntad aquí en la tierra? ¿No son los impíos? ¿No son los hijos de Satanás? ¿Quiénes van a ser? Nosotros, sus hijos. Tú y yo, que nos llamamos hijos de Dios. Ellos son los que van a hacer la voluntad del Padre. Primeramente. Y los otros harán lo que les parece. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La que sea. Lo que Dios haya determinado. A nosotros no nos toca cuestionar a Dios. Por eso Jesús dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hermano, y decir eso no es tan sencillo. Amado, cuando a usted le llega una situación X, la que sea, ¿qué es lo primero que nosotros procuramos?
¿Qué es lo que nosotros inmediatamente procuramos? Hacer la voluntad nuestra si la situación no nos agrada. Procuramos cambiarla, procuramos darle una salida diferente o procuramos escapar de ella. Hacemos cualquier cosa menos aceptar esa situación en nuestra vida. Jesús, nuestro Maestro, eso se los enseñó a los discípulos. Procuren, aprendan a vivir en esta tierra en obediencia al Padre, a aceptar lo que el Padre determine y no le cuestionen, porque eso es un elemento de confianza. Si yo confío en Dios, pues yo tengo que caminar conforme a esa confianza y que no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que haya llegado a mi vida, yo tengo que confiar plenamente lo que dice la Escritura. Dios solamente tiene pensamientos de bien y no de mal para mí. Todo ha de obrar para bien conforme a lo que hemos creído en Dios, a lo que hemos depositado, y que dice la palabra que Dios solamente lo que tiene para mí es que yo sea bendecido cada día más espiritualmente y que no importa la situación que llegue a mi vida, la palabra de Dios dice que siempre es para perfeccionar mi fe, mi vida espiritual, para bendecirme más. No importa la situación que llegue. Y Jesús lo que enseñó, luego lo aplicó. Sí, lo vemos luego. Él lo enseñó en el Mateo 6 y después en Mateo 26 lo vemos aplicando lo que él enseñó. Cuando a Jesús le llegó la hora de la verdad. Porque hermano, nosotros decimos unas cosas, las creemos en la mente, en el corazón, pero luego va a venir la prueba de la acción. Sí, lo mismo le pasó a muchos siervos de Dios. Nosotros no estamos exentos. En la galería de la fe, en el libro de Hebreos, los encontramos. Creyeron y por eso hicieron esto. Creyeron y por eso, y por eso, y por eso. Y creyeron y por eso actuaron. Y Jesús, cuando llegó el momento de la hora de la crucifixión, de su muerte, llegó la hora también de confiar en el Padre. Y el Hijo de Dios, como yo oraba en la mañana, Jesús, en ti no hubo pecado. Sin embargo, cuando llegó el momento de hacer la voluntad del Padre, tuviste que clamar, pues estuviste en un cuerpo humano, débil, frágil. Sabes de qué estamos hechos. Tú que no tuviste pecado, aún así necesitaste rogarle al Padre para que te ayudara a aceptar su voluntad. Cuánto más nosotros, pecadores, necesitamos rogarle a Dios cuando nos llegan momentos en nuestra vida que no los queremos. Si el Hijo de Dios tuvo que rogar al Padre, cuánto más nosotros. Y dice la Escritura, lo que hizo Jesús, que nos enseña también a nosotros qué hacer cuando llega algo que no queremos. Buscó compañía, abrió su corazón y luego le fue honesto a Dios. Habló con Pedro, con Santiago y con Juan. Se comenzó a sentir triste y les dijo a ellos, me siento muy triste. Me siento muy triste por todo lo que viene. Siento que me estoy muriendo. El Hijo de Dios. Cuando llegan situaciones a nuestra vida que nos estremecen, que no las esperamos, que no las queremos, es el momento de compartirlo, de no callar. Porque eso es parte de ser humildes. Eso es parte de reconocer que somos frágiles, que no podemos.
El peor error que podemos cometer es callarnos, aislarnos, porque solamente allí tendremos un consejero que acabará con nuestra vida, con nuestra mente, con todo nuestro ser, el enemigo de nuestra alma. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, abrió su corazón. Estoy triste. Quédense conmigo. Es necesario compartir nuestro dolor, nuestra fragilidad, nuestros temores, con hermanos de la fe. No te vayas con una persona que no tiene nada que darte o que está peor que tú. Con hermanos que te pueden dar una palabra de consuelo. Pero tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir tu boca. Los hermanos, y el Señor reprenda, no son adivinos. Son hermanos en la fe. Y muchas veces caemos en ese pecado. Hay que abrir el corazón, la boca y decir, tengo miedo, estoy triste, no me siento bien. Y si el Hijo de Dios lo hizo, que es nuestro Maestro, ¿cuánto más nosotros? No se resintió porque ellos se durmieron y prácticamente quedó solo. Él entendía que ellos también estaban tristes. Dice la palabra que por causa de su tristeza se quedaron dormidos. Porque ellos también sentían en su espíritu que algo iba a pasar. Jesús no los juzgó. Los entendió y los aconsejó. Y también Jesús habló con el Padre y abrió su corazón. Tenemos que ir donde Dios y decirle lo que sentimos y lo que pensamos de la situación y pedirle que no nos suelte, que nos dé la fuerza y el valor para enfrentar cualquier sea la situación y cualquiera sea su voluntad. Y Jesús primero abrió su corazón con sus hermanos en la fe, luego abrió su corazón con el Padre y derramó todo lo que tenía dentro. No permitas, amado, escúchame bien, lo peor que puedes hacer es permitir que el dolor se quede adentro. Yo por muchos años padecí de depresión. Sí. Y lo que nos lleva muchas veces a la depresión, permitimos que el dolor se quede adentro demasiado tiempo. Y ese dolor se va convirtiendo en una fuerza. Es como una energía que tú tienes adentro que te va debilitando. Por eso la palabra, qué hermosa cuando nosotros nos dejamos llevar por los consejos de la palabra de Dios. Confesaos unos a otros para que sanen. Hay que hablar, hay que confesar cómo yo me siento. Y yo tengo que procurar que ese dolor salga. Pero yo tengo que hacerlo con conciencia y saber con quién hacerlo. Porque no es hablar por hablar. Es con una intención de buscar sanar. Si usted habla con una persona, usted queda en peor condición, usted no hizo el proceso correcto. Usted tiene que abrir su corazón, pero también tiene que mantener su relación con Dios y hablar verdad. Y tiene que procurar que ese dolor salga del alma. Si lo dejas ahí, te va a destruir y te va a enfermar. Tienes que seguir combatiendo, luchando, buscando ayuda, clamando, buscando ayuda a los hermanos,
hasta que ese dolor salga, para que puedas tener fuerza para enfrentar cualquier situación que venga. Y ahí muchos lamentablemente cometen el error de quedarse callados y siguen arrastrando los pies. No tienen fuerza porque el dolor los ha debilitado. Y muchas veces del dolor al pecado hay un trecho bien corto. Porque cuando desobedecemos el consejo de Dios, estamos ya en pecado. Porque la Biblia dice, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Si ya tú sabes lo que tú debes hacer cuando vienen estos procesos y tú no lo haces, pues le das lugar al enemigo, lamentablemente. Jesús oró al Padre, le suplicó su deseo. No es malo decirle, Dios, yo no quiero esto, yo no esperaba esto, que yo tengo tanto dolor. Es que yo siento que yo no puedo con esto y tú te abres completamente ante la presencia de Dios. Y le dices todos tus temores, todas tus inseguridades, todo lo que sientes. Y tú no salgas de esa presencia hasta que tú no hayas sentido que tuviste casi una cirugía del alma, donde se sacó todo lo que entró. Eso hizo Jesús. Padre, ¿cómo deseo que me libres de ese sufrimiento? ¿Cómo deseo? Ay, Padre, cómo yo deseo que esto no sea realidad. Cómo yo deseo, Padre, que esto no sea verdad. Cómo yo quisiera, Padre, cambiar la situación. Pero la tengo aquí, no puedo hacer nada. Ese era Jesús ante el Padre. Cómo deseo cambiar esto. ¿Habrá alguna manera que tú me libres? ¿Habrá alguna manera que tú lo puedas cambiar? Y tú sigues ahí hablando con el Padre y sacando todo ese dolor. Y Jesús no descansó hasta que no vino la paz a su alma. Y Dios lo fortaleció. Y cuando eso se estableció, pudo enfrentar lo que él no quería. Pero él no descansó hasta que eso llegó. Hasta que no se sintió fortalecido, hasta que no vació su alma, hasta que no volvió a estar en paz nuevamente. Entonces, lamentablemente, muchas personas siguen viviendo cada día angustiadas, deprimidas. Ahí dejan de hablar con Dios, se alejan de los hermanos y siguen cayendo en el abismo. Y ese abismo es tan oscuro. Yo no quiero ni un momento en él. Yo pasé tantos años en esa oscuridad. Mire, yo nada más de pensar, es que de un sentimiento que yo sienta así nada más, yo abro la boca. Padre, ayúdame. No permitas que yo caiga en esa oscuridad. E inmediatamente Él extiende su brazo y me saca. Y vuelvo a caer en paz. De eso es que se trata. Decir, hágase tu voluntad. Jesús lo llegó a decir. Luego que abrió su corazón. Entonces, cuando volvió a orar, en la próxima, pudo decir, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto. ¿Ve? Pero él ya sacó todo lo que tenía. No había nada. Ni en su mente, ni en su corazón, ni estaba tranquilito. Tranquilito. Y aún así, volvió una tercera vez a orar lo mismo. Se aseguró bien de que su alma estaba totalmente en paz y pudo enfrentar. Decir hágase tu voluntad es un proceso donde tenemos que ser honestos con lo que sentimos y rogarle al Padre hasta que se establezca la paz que sobrepasa
todo entendimiento por encima de las circunstancias que estemos atravesando. Luego tú puedes hacer el ejercicio. Tú lo puedes hacer. Después que hayas estado en la presencia del Padre. Después que hayas compartido tu proceso con las personas correctas, maduras, fuertes, espirituales, que te pueden ayudar a levantar y no que se sientan a llorar contigo. Entonces, tú vuelves y repasas la frase y la vas a sentir más liviana. No la vas a ver tan aterradora. No la vas a ver tan violenta. Al contrario, la vas a pronunciar en paz, pues sabes muy bien que la voluntad de Dios es bendecir tu vida. Es para bien de tu alma y la vas a poder decir confiadamente, sabiendo que todo ha de obrar para bien. En el momento no lo asimilamos. En el momento no lo queremos. En ese momento Jesús estaba en una lucha, pero venció. Y luego que vio el fruto del haberse alineado a la voluntad del Padre, pudo decir, el hacer tu voluntad me ha agradado. Tal vez hoy el pronunciarlo nos aterra, nos estremece. No queremos decir, hágase tu voluntad, porque sentimos que algo muere. Nos asustamos, pero estemos seguros de algo. Si nos alineamos a su perfecta voluntad, luego podremos decir como Jesús, el hacer tu voluntad me agradó.